7 habilidades que necesitas desarrollar para hacerte rico. Número 1. Disciplina. El camino hacia el éxito, tanto en el mundo de los negocios como en la vida en general, es más parecido a una carrera de resistencia que a una carrera de velocidad. Imagina el éxito como un maratón en el que la clave fundamental es mantener un paso constante, sin importar los obstáculos que puedan surgir en el camino, las opiniones de quienes te rodean o incluso tu estado de ánimo en un día determinado. Aquí, la perseverancia y la determinación son las fuerzas impulsoras que te llevarán a cruzar la línea de meta y alcanzar tus metas. En este contexto, la disciplina se presenta como una herramienta invaluable. Es la fuerza interna que te permite no solo definir con claridad tus objetivos verdaderos, sino también actuar de manera constante y congruente con tus sueños y aspiraciones. Tomemos un ejemplo práctico. Si tu objetivo es mejorar tu salud física, la disciplina significa seguir un plan de alimentación saludable y hacer ejercicio de manera regular. Esto implica mantener estos hábitos, sin importar si el clima no es el mejor, si en un momento dado no te apetece hacerlo o si hay distracciones que podrían alejarte de tu camino. La disciplina también radica en la idea de no dejar pasar un solo día sin avanzar hacia tus metas. Esta constancia es un secreto fundamental que separa a quienes alcanzan el éxito de aquellos que no lo logran. La capacidad de trabajar de manera constante a lo largo del tiempo es la esencia misma de la disciplina. Para desarrollar esta disciplina, se requiere una serie de pasos. Primero, es necesario definir con claridad lo que deseas lograr y entender por qué lo deseas. Luego, debes eliminar las distracciones que puedan desviarte de tu camino, priorizar las tareas esenciales que te acercan a tus metas y dar un seguimiento constante a tu progreso. La disciplina y los hábitos van de la mano, ya que es a través de hábitos consistentes que se nutre y se fortalece la disciplina. Si todavía no has experimentado la autodisciplina, es el momento adecuado para dar el primer paso hacia un cambio positivo en tu vida. Comienza con desafíos pequeños, como levantarte a la misma hora todos los días y hacer tu cama de manera consistente durante 21 días seguidos. A pesar de que el 95% de las personas pueden fracasar en este desafío, su importancia es mucho mayor de lo que puedas imaginar. La primera parte de este desafío te ayudará a disciplinar tu uso del tiempo, permitiéndote establecer una rutina consistente. La segunda parte, que consiste en hacer tu cama cada mañana, te otorgará un sentimiento de control sobre tu entorno y sentar las bases para que otras áreas de tu vida se organicen de manera más efectiva. A lo largo de los 21 días de este desafío, notarás cómo tu capacidad de disciplina crece y te acerca a tus metas. Cada persona exitosa que admiramos es, en esencia, una persona autodisciplinada. Saben lo que deben hacer día tras día para avanzar hacia sus metas. Si no puedes controlar tu uso del tiempo y tu entorno, es el momento de considerar una reevaluación de tus objetivos y una reflexión profunda sobre el camino que deseas seguir en la vida. La disciplina es el puente que te lleva desde tus sueños hasta la realización y está a tu alcance para cruzarlo. Número 2. Inteligencia emocional. El coeficiente intelectual es una medida que muchas personas asocian con el éxito y la riqueza. Sin embargo, la realidad es que tener un alto coeficiente intelectual puede ser una ventaja, pero no es la característica que te llevará a la riqueza. A menudo, el coeficiente intelectual alto no se correlaciona directamente con el éxito financiero, ya que la acumulación de riqueza no se basa simplemente en comprender palabras, habilidades matemáticas o pensamiento abstracto y espacial. El verdadero camino hacia el éxito financiero y personal radica en comprender a las personas, cómo piensan, qué quieren, qué necesitan y cómo interpretar esa información de manera efectiva. En este sentido, la inteligencia emocional se convierte en un activo mucho más valioso en los negocios y en la vida que un alto coeficiente intelectual. La inteligencia emocional se refiere a la habilidad para comprender y gestionar las emociones propias y ajenas, lo cual es esencial para establecer relaciones sólidas y tomar decisiones acertadas. Es un error común creer que solo las personas que eran inteligentes en la escuela están destinadas a ser exitosas en la vida. La verdad es que muchos estudiantes con calificaciones B+ o C pueden alcanzar el éxito financiero, ya que, en lugar de gastar su tiempo memorizando información inútil, se dedican a aprender sobre otros, interactuar con personas y desarrollar habilidades sociales que son cruciales en el mundo real. Los negocios y la vida en general no se centran en cuánta información puedes retener, sino en tu capacidad para conectar los puntos en situaciones reales y encontrar formas de construir tu vida desde una perspectiva más amplia. Número 3. Automotivación. El camino hacia el éxito es un viaje en el que, en última instancia, te encuentras solo. Aunque tu familia y amigos pueden estar cerca para apoyarte, la decisión de invertir tiempo y esfuerzo en tu búsqueda de éxito es tuya. La automotivación desempeña un papel fundamental en este proceso. Es la capacidad de superar los obstáculos mentales que te dicen que no puedes lograrlo o que no vale la pena intentarlo. La automotivación entra en juego cuando te esfuerzas al máximo porque tu deseo de alcanzar tus metas es tan poderoso que nada puede detenerte, incluso si aquellos que te rodean dudan de tus capacidades. Las personas que tienden a ser perezosas suelen carecer de la capacidad de automotivación,
lo que las lleva a desperdiciar tiempo valioso. Aunque pueda parecer que no pasa nada si pierdes un día de trabajo o no te esfuerzas al máximo en una tarea, con el tiempo, estos pequeños descuidos se suman y crean una bola de nieve de mediocridad en tu vida. Si deseas mejorar en términos de automotivación, hay algunos pasos que puedes seguir. En primer lugar, debes adentrarte en tu interior y definir cuál es tu vida ideal. Visualiza un día en tu vida perfecta, sin limitaciones. Imagina cada detalle, desde la mañana hasta la noche. ¿Dónde estás? ¿Con quién compartes tu tiempo? ¿Qué actividades realizas? ¿Cómo te sientes? Esta visualización te servirá como objetivo en la vida, y es la razón por la que te esforzarás. La segunda parte implica crear recordatorios visuales de tu vida ideal. Te sugerimos cambiar el fondo de tus dispositivos electrónicos para que reflejen esta visión. Cada vez que veas estos recordatorios, te recordarán la importancia de trabajar duro para alcanzar tus metas. Cuando enfrentes tiempos difíciles o desafíos, esta visión te motivará, ya que tu objetivo es más grande que cualquier obstáculo. Mantener la concentración es otro aspecto crucial de la automotivación. En un mundo lleno de distracciones, la capacidad de enfocarse en tareas que realmente contribuyan a tus objetivos a largo plazo es esencial. Muchas personas luchan con la concentración debido a la multitud de distracciones que los rodean. La atención se ha convertido en una moneda valiosa en la sociedad actual. Para mantener la concentración, debes aprender a elegir actividades que realmente sirvan a tus objetivos finales en lugar de aquellas que te brindan gratificación inmediata pero que tienen poco impacto a largo plazo. Puedes analizar tu día y tus acciones regularmente para evaluar cuántas de ellas contribuyen a tu viaje hacia el éxito y cuántas son simplemente una pérdida de tiempo. Es fundamental cuestionar si necesitas ver todo el contenido de Netflix o pasar horas jugando videojuegos, en lugar de invertir ese tiempo en actividades más productivas y alineadas con tus metas. Número 4. Leer. La lectura es una práctica que se ha destacado en el camino hacia el éxito, y este mensaje nos recalca la importancia de la lectura en la vida de las personas exitosas. A menudo se dice que las personas exitosas leen una gran cantidad de libros cada año, un promedio de alrededor de 50 libros, mientras que la persona promedio lee solo 1.5 libros al año. La lectura es un hábito que puede marcar la diferencia en tu vida y tu camino hacia el éxito, y es crucial empezar a hacerlo ahora mismo. La razón detrás de la preferencia por la lectura sobre ver videos o escuchar audiolibros radica en cómo el cerebro procesa la información de diferentes formas. Cuando ves un video, estás consumiendo información visual en la pantalla, pero cuando lees un libro, la información se procesa internamente y tu cerebro hace correlaciones con tus recuerdos y la realidad. La lectura es una actividad que involucra una interacción más profunda con el material, lo que permite una comprensión más profunda y una asimilación más efectiva del conocimiento. Imagina la ventaja de poder absorber todo el conocimiento que alguien ha acumulado a lo largo de su vida en una semana simplemente leyendo un libro. La lectura tiene el poder de acelerar tu crecimiento personal y profesional de una manera excepcional. A través de los libros, puedes aprender de la experiencia y el conocimiento de otras personas, adquirir nuevas perspectivas y habilidades, y aplicar lo que aprendes en tu vida. La lectura, en esencia, es una herramienta poderosa para evolucionar como individuo, y tú mismo eres tu principal activo. La inversión en tu propia educación y desarrollo personal a través de la lectura puede ser una estrategia clave para alcanzar tus metas y aspiraciones en la vida. Número 4. Continuar aprendiendo. Las personas ricas y exitosas mantienen una actitud constante de aprendizaje, no solo a través de la lectura y la educación formal, sino también al observar y absorber el mundo que les rodea. Aprender de la vida misma es una parte esencial de su enfoque. El éxito de estas personas está intrínsecamente ligado a su capacidad de aprender y adaptarse de manera continua. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de comprender profundamente las lecciones que la vida les presenta. La diferencia crucial radica en que llenar la mente con información puede llevar a la confusión y la saturación, mientras que comprender y conectar las ideas y experiencias puede llevar a la sabiduría y la claridad. El mensaje nos invita a reflexionar sobre la última vez que adquirimos conocimiento valioso que realmente mejoró nuestra vida o la de quienes nos rodean. Esta pregunta nos lleva a evaluar si estamos creciendo y aprendiendo de manera constante. El seguimiento de nuestro crecimiento se relaciona con la mejora continua de nuestro yo actual. Cada día, debemos esforzarnos por ser una versión mejor de nosotros mismos, adquiriendo nuevas habilidades, adentrándonos en nuevos conocimientos y comprendiendo mejor el mundo que nos rodea. El mensaje culmina con una declaración contundente: en el momento en que dejas de aprender, comienzas a morir. Esta frase resalta la importancia del aprendizaje constante en la vida. Cuando dejamos de aprender, nuestra mente se estanca, nuestra perspectiva se estrecha y nuestras decisiones se vuelven limitadas. En cambio, el aprendizaje continuo nos permite evolucionar, tomar mejores decisiones y vivir una vida más enriquecedora. En resumen, este mensaje enfatiza que el éxito y la riqueza no solo se alcanzan a través de la adquisición pasiva de conocimiento, sino a través de la comprensión profunda y la aplicación activa de lo que se aprende. La capacidad de aprender de la vida misma y de mejorar constantemente a uno mismo es una característica fundamental de las personas ricas y exitosas. Número 6. Cómo vender.
Hablemos sobre el tema de la venta, una actividad que a menudo recibe una mala reputación debido a la percepción de manipulación que conlleva. Sin embargo, quiero que veas la venta desde una perspectiva diferente, porque en realidad es una habilidad esencial en la vida cotidiana. En su esencia, se trata de persuadir a alguien sobre los méritos de un intercambio. Desde el momento en que nacemos, estamos involucrados en algún tipo de venta. Incluso cuando éramos bebés y llorábamos para que nos dieran leche, estábamos tratando de convencer a alguien para satisfacer nuestras necesidades. La vida en sí misma es una serie de interacciones con otras personas, y la venta, en esencia, se reduce a persuadir a alguien sobre los beneficios de un intercambio. Es importante notar que aprender a vender de manera efectiva es crucial, ya que a lo largo de la vida te encontrarás en situaciones en las que necesitas persuadir a otras personas. Ya sea para ganarte a tu pareja o para establecer la confianza de tus amigos, la habilidad de vender y persuadir es valiosa en prácticamente todos los aspectos de la vida. Además, la venta se relaciona con el éxito financiero. Si aspiras a la riqueza, debes demostrar que lo que ofreces tiene más valor que el dinero que pides a cambio. Esto se conecta con el concepto fundamental de la economía en el que las personas intercambian su dinero por cosas que consideran más valiosas que la cantidad que gastan. Cuando comprendes profundamente este concepto, te conviertes en un buen vendedor, ya que puedes entender y racionalizar el proceso de toma de decisiones de los demás, lo que facilita la venta. Número 7. Motivación. Estamos hablando de la importancia de la capacidad para motivar e inspirar a otras personas. Esta habilidad es fundamental para alcanzar el éxito y lograr tus metas. Además, subrayamos que para lograr grandes cosas, es esencial convertirse en un líder fuerte y auténtico. Imagina que estás teniendo una conversación con alguien, y comienzo compartiendo un dicho que destaca la diferencia entre avanzar rápidamente por tu cuenta o llegar lejos trabajando en equipo. La idea es que el éxito no es algo que se logre de la noche a la mañana, es más como un maratón. Para recorrer este camino, necesitas rodearte de personas que compartan tu visión y estén dispuestas a acompañarte en todo momento, tanto en los momentos buenos como en los desafiantes. Además, menciono que las personas suelen seguir a líderes fuertes, por lo que si aspiras a lograr grandes cosas, debes convertirte en uno. La capacidad de inspirar y motivar a otros puede marcar una gran diferencia en tu camino hacia el éxito. Un equipo sólido es más poderoso que un individuo, y la gente se inspira en los ejemplos que proporcionas. Por último, resalto la diferencia entre aquellos que desean inspirar a otros, pero no están dispuestos a trabajar en sí mismos. La autenticidad y el esfuerzo personal son fundamentales para convertirse en una verdadera fuente de inspiración. Si han visto este video hasta este momento, realmente tenemos que felicitarte porque sabemos que ha sido largo. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte para nunca perderte otro video.